noche en Desde las Cámaras nos acompaña el analista político Fernando Duorak para presentarnos su libro Invertir en Política, retos del empresario frente a lo público. Nos explica la a veces complicada relación entre el gobierno con el sector privado y los retos que esto implica. Desde las Cámaras comenzamos. El Congreso de la Unión cumplirá en tiempo y forma las actividades del presente periodo ordinario de sesiones que concluye el último día de abril, tal como lo establece la ley orgánica. Es así como en las próximas 3 semanas veremos transitar una serie de iniciativas de ley que las mesas directivas de ambas cámaras han definido como prioridad para ser discutidas y eventualmente aprobadas por ambos órganos colegiados. A la fecha se han definido un promedio de 70 minutos que ambas cámaras podrían aprobar, pero se espera que en los próximos días se puedan definir otras de interés general en materia económica, política y social. La posición ha sido clara por parte de los representantes de ambos órganos colegiados que buscan a toda costa evitar una parálisis legislativa mediante la suma de acuerdos y consensos. Esperemos que durante las próximas semanas prevalezca el diálogo y los acuerdos a fin de seguir avanzando en la construcción del andamiaje jurídico que nuestro país requiere. Desde esta tribuna seguiremos poniendo bajo la lupa todo este quehacer legislativo. La Cámara de Diputados designó a los nuevos miembros del Consejo General del INE. Al no lograr acuerdos, se procedió a la elección por insaculación. Para el sorteo, la Cámara de Diputados acordó boletas con papel seguridad con los nombres de los integrantes de cada quinteta. El candidato insaculado para ocupar el cargo de consejero electoral es Jorge Montaño Ventura. Ciudadana insaculada Rita Bel López Vences. Ciudadano insaculado Arturo Castillo Loza. Finalmente, se eligió a quien será la presidenta del INE. Ciudadana electa por insaculación Guadalupe Tadei Zavala. Consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ciudadana Guadalupe Tadei Zavala. Las consejeras y los consejeros electos mediante insaculación rendirán protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión que se convoque para tal efecto. Además, en San Lázaro, las y los diputados aprobaron temas relevantes. Por unanimidad se avaló la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que limita el derecho a ser votado o a ser nombrado en puestos públicos a quienes tengan antecedentes de violencia de género o sean deudores alimentarios morosos. En el Senado de la República, mientras tanto, los legisladores no alcanzaron los acuerdos para la designación de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI. Más que de personas, a mí lo que me preocupaba y siempre me preocupó fue el funcionamiento de este órgano autónomo, INAI, y siempre me ha preocupado el funcionamiento de este órgano del Estado constitucionalmente autónomo. Así fue como sucedió. Pero entonces, dentro del grupo parlamentario del PAN e incluso de Morena, a pesar de que nosotros teníamos acuerdo y a pesar de que firmó el coordinador del PAN el acuerdo, hubo disidencias internas. También en la Cámara Alta, los senadores nombraron al nuevo comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Se nombró a Walter Julián Jiménez hasta diciembre del 2030. El Senado de la República citó para el próximo miércoles 12 de abril. Mientras tanto, la Cámara de Diputados citó para el próximo martes 11 de abril. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Como es costumbre, nuestro compañero Víctor Sánchez Baños nos tiene una interesante entrevista. Hace unos días, decenas de indocumentados murieron en Ciudad Juárez en una central migratoria. ¿Qué implica todo ello? Implica desorden. Pero es importante poner en orden todo ello para salvar vidas.
Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el camino? De eso vamos a platicar con el diputado Jorge Arturo Espadas del Partido Acción Nacional y del Estado de Guanajuato. Pues lamentable, muy lamentable lo que sucedió en días pasados, muy lamentable, pero es un hecho que pone en evidencia las necesidades que tenemos en esta situación de los migrantes. Recordemos que hace algunos meses este gobierno decidió ser el tercer país seguro, es decir, decidió aceptar que Estados Unidos regrese a todos los inmigrantes y los hospede ahora sí que en la frontera de nuestro país. Esto provoca que tengamos que atender a muchas personas más en las estaciones migratorias, pero tenemos que atenderlos ¿cómo? Pues salvaguardando su dignidad. Tenemos que darles un trato digno, una atención digna, y esto no sucede. No sucede y ha sido así observado por organismos internacionales y obviamente por organismos nacionales que buscan la protección de estas personas. Y el hecho tan lamentable del fallecimiento en este incendio pone en claro lo mal que estamos trabajando las estaciones migratorias en nuestro país. ¿Qué necesitamos? Atenderlos bien, darles seguridad. No es posible que lleguen y los encerremos, les quitemos los papeles, separemos a hombres en una celda, mujeres en otra celda y niños en otra celda, hasta en tanto se resuelva sin permitirles siquiera tener diálogo o hacer llamadas. Esto es encerrarlos, esto es una prisión. Y la consecuencia es que cuando se presenta un hecho tan grave como el que sucedió, no tienen ni la manera de salirse para salvaguardar su vida. Es grave lo que sucede y hay muchísimo trabajo por hacer. Pero el principio es reconocer el problema. Si la autoridad federal no empieza por reconocer que se está actuando muy mal y que esa negligencia ha provocado la muerte de personas, no vamos a dar el primer paso para avanzar hacia la solución. Cuando se vino esta política que adoptó el gobierno federal de recibir a los migrantes norteamericanos, bueno, que van a Norteamérica, perdón, los migrantes en tránsito que regresen de allá, se debió fortalecer, porque no es lo mismo que yo tenga que atender a 3, 4 migrantes que a 400, 500. El impulso debe ser presupuestal primero y de política pública. Presupuestal desde la Cámara de Diputados, vamos a insistir en ello, vamos a promover en el presupuesto que se le destinen más recursos, porque también la autoridad migratoria requiere de las herramientas para poder atender bien a las personas. Y esa es una responsabilidad de la Cámara de Diputados. Las personas, los ciudadanos comunes no procuramos asegurar nuestras cosas, no tenemos esa costumbre, pero sí tiene que ser una obligación de los entes de gobierno. Es algo que también tendremos que analizar y legislar desde el Congreso de la Unión. Sí tenemos que garantizarles a todos el asegurar la estancia en un recinto de gobierno. Pero es una cultura de responsabilidad civil. Hay que trabajar en ello. En México se ha avanzado poco en el tema de la responsabilidad civil, que se convierte en una responsabilidad patrimonial del Estado. Y el Estado tiene que estar protegido para poder hacer frente ante estos lamentables eventos y no se les venga un golpe presupuestal por tener que pagar indemnizaciones, sino que tengan las medidas de seguros que permitan soportar estos gastos por tan lamentables hechos. Lo más importante, independientemente de las políticas públicas, es que cada uno de los funcionarios tome con responsabilidad su puesto. Y se necesita mucho dinero, sí es cierto, para proteger la vida de muchos indocumentados. Dejamos pasar cientos de miles, así como se escucha, cientos de miles. Algunos ya se regresaron, pero otros se están quedando en el país y esto genera problemas sociales graves. Y ante ello es necesario que todos los mexicanos estemos conscientes de ello y podamos convivir con estos indocumentados. Muchos de ellos están en condición, pues, paupérrima e incluso de miseria. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos, con la ayuda del gobierno, obviamente, establecer una política que esté enfocada para mejorar la vida de estas personas y, de ser necesario, pues que regresen a sus países. Toca el turno de nuestra especialista en economía y finanzas, Alicia Salgado. Fíjate, Adriana, que la semana pasada, terminada la sesión de la Cámara de Diputados, fue incluida en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma constitucional. Ha sido complicada alcanzar acuerdos para obtener las 2/3 partes de la votación, tanto en Cámara de Diputados y senadores para el presidente. Pero esta reforma fue suscrita por los coordinadores parlamentarios, o sea, todos, PAN, PRI, PRD, y establece una serie de limitaciones a la tutela efectiva que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre asuntos político-electorales.
en particular aquellos relacionados con partidos políticos o resoluciones legislativas vinculadas con el ejercicio de los derechos políticos de los y las legisladoras. Hoy si hay un legislador que se inconforma con la forma, o un grupo parlamentario, un partido político, que se inconforma con la forma en que son distribuidas las curules después de los procesos electorales, pueden recurrirlos ante el Tribunal Electoral de la Federación. Y esta instancia, también ante el INE, resuelve si están en su justo derecho o no. Esto es un planteamiento de carácter de la Constitución vigente que tutela sobre todo los derechos de las minorías. La reforma pretende establecer restricciones a la interpretación jurídica en el caso de material electoral. También elimina el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las resoluciones de los partidos políticos relativas a sus dirigencias. Voy a poner un caso. Hace unos días vimos el tema del Partido Revolucionario Institucional. El actual dirigente promovió entre su grupo una reforma al estatuto para prolongar su estancia. Hubo un grupo disidente de partidarios, o sea, de integrantes del PRI, militantes del PRI, que presentaron la queja ante el INE y ante el tribunal. Está en proceso de resolución. En el caso del INE, pues la consideró que estaba fuera de lo que plantea la Constitución y la ley. Bueno, este tipo de defensa de derechos, sobre todo, estaría nulificado con la reforma presentada, y lo que haría sería facilitar la eternización de sus dirigencias. Creo que me parece bastante grave y es verdad, es un cambio sustancial para efectos de democracia en México. Y la tercera eliminaría la tutela judicial efectiva de los derechos políticos de las y los legisladores federales reclamables ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay ocasiones en que esta última puede definir, por ejemplo, los balances en las decisiones políticas en los legislativos. Pero hay un tema que sí es más grave. O sea, la Constitución mandata la equidad sustantiva. Esto es que los partidos políticos y sus dirigencias deben cuidar en el proceso de elección de tener hombres y mujeres por igual en estas. Y pues con este tipo de tutela, simple y sencillamente la designación de dirigencias no tendría la obligación de cumplir. Y si las mujeres se inconforman con este tipo de acciones, pues no tendrían instancia alguna de defensa para que los derechos constitucionales que deben tutelarse se ejerzan. En fin, simplemente no se garantizaría el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados. Y finalmente te comento, el caso es que todo el proceso de control legal y constitucional no sería posible el que hoy está operando si avanza esta reforma constitucional. Y es, insisto, un tema de suma relevancia en materia de política en México. Hasta la próxima, Adriana. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Los congresos locales y estatales están obligados a rendir cuentas y ser transparentes. Nuestra compañera Claudia Ivette García nos tiene un recuento de cómo lo están implementando. La transparencia es un derecho de las y los mexicanos, y como cada trimestre aquí en Desde las Cámaras hicimos un análisis para identificar cuáles son los congresos locales más transparentes en nuestro país, pero también revisaremos aquellos casos donde la opacidad le gana a la transparencia. Antes de ir a la lista de los 5 congresos mejor calificados y también de los 5 peor posicionados, revisemos un aspecto interesante. A raíz de la pandemia por COVID-19, aquí le informamos que los congresos locales habían disminuido su índice de transparencia. Sin embargo, actualmente nuestros legisladores a nivel federal y local adoptaron medidas como sesiones virtuales o semipresenciales para cumplir con sus tareas. Modificaron sus legislaciones internas para poder sesionar e incluso votar a distancia. Todo ello abonó a que nuevamente se cumplieran las prácticas de transparencia. Los congresos incorporaron tecnología para fortalecer rendición de cuentas. Y ahora sí, revisemos cuáles son los congresos locales peor calificados en materia de transparencia. Se trata de los congresos que no publican órdenes del día de las sesiones, no anuncian cuándo se reunirán las comisiones, no publican listas de asistencia, ni el sentido de la votación de las y los legisladores,
por mencionar algunas carencias. Entre los peor calificados están los congresos de Chiapas, Aguascalientes, Colima. En el penúltimo lugar se encuentra Tabasco y nuevamente el Congreso de Morelos es el peor calificado de esta lista. Y vamos a la contraparte. ¿Qué congresos locales sí cumplieron con sus obligaciones de transparencia? Entre los mejor calificados tenemos a los congresos de Campeche, Jalisco, Tamaulipas en tercer lugar, San Luis Potosí en el segundo lugar de este ranking y como cada trimestre nuevamente, el Congreso de Guanajuato es el mejor calificado de todo el país. Otra vez alcanzó 100 puntos de 100, calificación perfecta. Un Congreso que publica su información en tiempo real a través de multiplataformas, transmite sesiones en vivo, cuenta con oficina de transparencia y publica toda la información que le interesa a la sociedad mexicana. Adriana, quien desde las cámaras seguiremos presentando cada trimestre esta lista de transparencia en los congresos locales. No se vaya, vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estaremos platicando con el analista Fernando Dvorak sobre cómo el empresario debe conocer el entorno público para intervenir en política. Hay muchos empresarios que están diciendo que ya no les creemos a los políticos. Y yo les digo, cuando me dicen eso, es felicidades, ya llegaron al punto de inicio para aprender a pensar la política, es no creerle a nadie. Es analista político, también trabaja como consultor, especialista en el ámbito legislativo para que las leyes salgan mejor. Fernando Dvorak Camargo enseña a analizar el entorno político en el que el empresario se debe fijar y saber en qué momento debe intervenir si es que en el ámbito político quiere también incidir. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el analista político Fernando Dvorak, con quien vamos a platicar sobre su libro Invertir en Política, retos del empresario frente a lo público. Fernando, ¿cómo estás? Adriana, con muchísimo gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la oportunidad para hablar de este libro. Pues mira, desde el título es un tema muy interesante, cómo los empresarios se han tenido que ir tropicalizando cada sexenio, porque cada sexenio es distinto y también depende, bueno, de qué grupo parlamentario, de qué PRI, PAN, Morena. Ahora estamos viviendo un giro, un cambio, una nueva orden mundial derivado de, bueno, este sexenio, que es un sexenio de izquierda, en donde está gobernando Morena por primera vez, en donde además un contexto de una pandemia global enorme, y bueno, los empresarios también se tienen que ir amoldando a las consecuencias y a las coyunturas. Es muy importante lo que dices. De hecho, siempre he creído que el empresario está obligado a ser un actor relevante en la política, en lo público. Y no hablamos solamente de lo que vemos muy seguido sobre que alguien se candidatee para cargos de elección popular. Yo creo que esto va más allá. No solo el activismo, sino también la inversión. Y la inversión no significa, bajo lo que digo en el libro, financiar campañas, es lo de menos. Una persona que sabe invertir en política, sabe dedicarle tiempo para entender sus procesos, sus tiempos, sus lenguajes, y a través de entender a los actores y todos los entornos, comenzar a incidir de una forma estratégica. No solamente, como acabamos de hablar, sobre candidaturas, sino cabildeo incluso sobre delinear estrategias políticas con tiempos políticos, con una agenda clara ante lo público. Y eso es, a final de cuentas, para lo que propongo en el libro, invertir en política. Y acabas de comentar un punto muy importante, el cabildeo, que no solamente debe de ser un cabildeo para modificar leyes o para modificar el status quo, sino también para dar retroalimentación a los políticos que muchas veces pues desconocen los temas empresariales. Entonces es muy importante que los empresarios caminen de la mano del gobierno, porque es un win-win de ambos y es una retroalimentación muy importante. Completamente de acuerdo. El cabildeo es una actividad lícita, es una actividad que debe ser
ejercida de una forma transparente. Es una actividad de intercambio de información para que las personas que tomen decisiones puedan ponderar todas las visiones. Vamos a partir del hecho que cada grupo que se acerca al Congreso tiene intereses sobre cómo cambiar o cómo mantener el statu quo, como bien mencionas, y obviamente se espera que dentro de toda esa gama de posturas, las personas legisladoras medien entre los diversos intereses para que nadie lo gane todo y nadie lo pierda todo para siempre. Las leyes, a final de cuentas, como acabas de dejar dicho, es un equilibrio entre quienes ganan, quienes pierden, y obviamente siempre van a modificarse a lo largo del tiempo. Así es, Fernando. Platícanos de la introducción de tu libro. ¿Qué te llevó a hacer este importante e interesante libro? Y bueno, ahorita estamos frente a importantes obras de infraestructura. Tenemos el Tren Maya, tenemos el corredor transísmico, que ahora le cambiaron el nombre, ya ni sé cuál es el nuevo nombre, pero son obras importantes en donde la iniciativa privada se ha tenido que involucrar, invertir recursos. Bueno, este libro nació por una inquietud muy clara desde hace mucho tiempo. Hace como 20 años se publicó un libro de mi coordinación, el legislador examen, lo publicó el Fondo de Cultura Económica en 2003, en donde promovía la necesidad de la reelección inmediata de personas legisladoras. Naturalmente, al momento que comencé a hacer un cabildeo personal para que se aprobara, comencé a tocar puertas con órganos empresariales para hablar del tema. Y vi una gran ventana de oportunidad para que aprendieran de qué trata lo público. Y de hecho, bueno, todo el libro está dedicado en primer lugar para tomar los mitos que se han hecho de los empresarios en política y cómo romperlos. Bien mencionas hace un momento que desde el PRI eran personas que se acercaban al gobierno. Los grandes murales tenían a empresarios abrazados a costales de dinero mientras eran linchados por obreros y campesinos. Pero al mismo tiempo el PRI permitía una acumulación de capital. Es decir, siempre se hizo creer en el discurso, diciendo hacia afuera que eran malos, pero acogiéndolos hacia adentro, a final de cuentas. Como off the record. Como off the record, como aliados. Y se hizo creer durante muchos años que el empresario no debía participar en política porque eran intereses económicos, cuando en realidad el PRI tenía bancadas para la CNC y la CTM. Que a la fecha existen. Y que son intereses económicos, tanto como empresarios. Por lo tanto, el primer capítulo fue para atacar esa serie de mitos. El segundo es por qué la democracia nos conviene a todos. ¿Por qué es necesario un entorno democrático, con libertades, con transparencia? Y los demás fueron realmente sobre análisis político, como pensar la política, que es más allá de pensar en una editorial de coyuntura. Y finalmente, cómo planear una estrategia de incidencia. Y aquí hablamos concretamente no solamente de alguna campaña política, sino de incidencia a través de cabildeo. Fernando, muchas veces yo me siento en mesas y bueno, saben que yo he sido legisladora y que estoy pues involucrada en temas políticos y mucha gente me dice, a mí no me interesa la política, no sé nada de política y no me interesa. Entonces, bueno, yo les digo, la política viene de la mano de la economía, del tema social, no solamente es ver noticias amarillistas y enterarte de temas de corrupción no políticos, sino va de la mano de temas financieros, económicos, sociales, culturales. Y bueno, entender la política es entender la situación del país y el futuro del país. Exactamente. Yo creo que todo es política a final de cuentas. En la manera que hay intereses, en la manera que hay gente que gana algo o pierde algo con cualquier decisión pública, aun cuando no la percibamos, aun cuando no pasa en los medios, porque sabes muy bien que lo que pasa en el Congreso, el 90% pasa por debajo del radar, claro. A final de cuentas. Es importante conocer estos tiempos. Lamentablemente se piensa que saber de política es conocer el chisme de coyuntura, lo cual muchas veces es sabroso, es un espectáculo muy bonito, pero ahí no se toman las decisiones en esas anécdotas. Hay que comenzar a ver hacia atrás. Por ejemplo, a nosotros nos puede gustar muchísimo lo que pasa en las cámaras, lo que se dicen en tribuna, pero la lucha libre es la lucha libre. Lo que pasa en el Congreso pasa en comisiones, pasa en otro tipo de negociaciones. Y las decisiones que se toman, sobre todo en materia económica, hasta la política de Estados Unidos que afecta a México y la política de Rusia y de Ucrania que hoy por hoy está afectando a todo el mundo.
Y si vemos de manera comparada la forma en la que se toman decisiones en Estados Unidos, hay una participación directa de grupos empresariales. Claro, a hay través de legisladores camioneros. que representan empresas y es público y nadie los golpea porque es algo muy normal, que deberían estar sucediendo en México, porque las leyes se tienen que retroalimentar por los empresarios. Pero también hay un hartazgo hacia la política y hacia el Congreso. Ser diputado es peor que ser delincuente o secuestrador en este país, Últimamente ante la opinión pública. hay muchos empresarios que están diciendo que ya no les creemos a los políticos. Y yo les digo, cuando me dicen eso, es felicidades, ya llegaron al punto de inicio para aprender a pensar la política, es no creerle a nadie. Y es tener un criterio. importante romper ese paradigma, Fernando. Yo creo que este libro es muy importante para romper este paradigma, para acercar a los empresarios con la política y también a la política con los empresarios. Yo creo que la parte 2 de tu libro sería muy bueno: cómo eficientizar los procesos, eliminar la burocracia, hacer licitaciones transparentes para que todos los empresarios puedan participar y no sean siempre los mismos los que ganan o se les asignan estas licitaciones. Nos queda un minuto, Fer. Es muy importante eso. De hecho, esa ya sería una agenda, y para llegar a esa agenda se necesita tener un conocimiento de cómo es la política, y eso es justamente una invitación que hago a quienes nos escuchan. Busquen el libro, está en Amazon Kindle, lo pueden descargar o lo pueden comprar impreso, y a partir de eso abramos la discusión sobre la inversión en política por parte del sector privado. Pues aquí te vamos a invitar porque luego nos llegan muchos correos y información de nuestros televidentes. Seguramente Encantado. muchos van a interesarse por este libro, Invertir en Política, Retos del Empresario frente a lo Público, cuyo autor es Fernando Dvorak. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Encantado. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.